No. Hashtag poesía a las 8 de la noche con 10 minutos, 8:10, 28 de julio del 2020. Y aquí estamos en hashtag poesía a las 8, poniéndole el pecho a las balas y a lo que venga, porque la poesía nos permite transitar los días aciagos de la contingencia provocados por el COVID-19. Y esta ola de repercusiones, pues sean de alguna manera más transitables, parapetados en la poesía. Así surge el movimiento hashtag poesía a las 8, un movimiento que pretende convocar a la mayor cantidad posible de personas en torno a la poesía. Saludo a los poetas, a los escritores, a los hermanos de la palabra que se están conectando desde diferentes partes o que están haciendo lo propio desde sus diferentes perfiles. Le comentó lo siguiente. Entre los amantes de la poesía se gesta frecuentemente una fraternidad que es protección en medio de las situaciones adversas y una especie de catapulta que impulsa a salir adelante. Esto lo asumen muy bien quienes han entendido que se debe a que la poesía y por supuesto el arte en su conjunto tiene una fuente tan profunda que es la vida misma. He intensificado mi abordaje sobre diferentes aristas al mundo de la poesía desde que el COVID-19 ha impuesto sus reales en nuestras tierras como una reacción natural de asirme a lo que de esperanza ante la fatalidad. Ahora no puedo dejar de señalar un fenómeno que es eje transversal de todo lo que he escrito en torno a la poesía, los lazos fraternos que se gestan desde y en la poesía. Para abordar este tema y para dialogar en torno a la fraternidad que se teje, a la fraternidad que se teje con los lazos poéticos, me acompañan y acompaño a Mireya Ramírez Martínez, usted ya la conoce, periodista de formación, lectora asidua, escritora, cada vez más incursiona en el ámbito de la poesía, actualmente se desenvuelve en los medios universitarios. Bienvenida, mi querida Mireya, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Encantada de estar aquí también con Javier y con Miguel y con todo nuestro auditorio, por supuesto. Y contigo. Gracias, querida amiga, muchas gracias. Javier Nolasco Pérez es licenciado en sistemas, actualmente es profesor en licenciatura, profesor universitario, cursa una maestría en el ámbito de la educación, se desempeña en los medios de comunicación, principalmente en la ciudad de Tehuacán, Puebla, de donde él es originario. Además, pues es mi sobrino y lo quiero mucho. ¿Cómo estás, mi querido sobrino? Así es, pues un gusto saludarte, tío. Igual saludarles a Miguel y a Mireya, compartir este espacio. En verdad que estoy muy emocionado, muy contento por lo que vamos a charlar en esta ocasión. Muy bien, pues muchas gracias, bienvenido. Les quiero presentar a una persona que usted ya conoce, Miguel Ángel Martínez Barradas, es un joven escritor, eh, doctor en filosofía y letras, si no me recuerdo, si no ya me corregirá. Él es estudioso de las lenguas muertas, del simbolismo, le atrae mucho el hermetismo. Actualmente ya es columnista en Saber Sin Fin, todos los entre jueves, viernes o sábado a más tardar puede usted encontrar su columna, siempre con temas verdaderamente interesantes. Y me da mucho gusto porque con Miguel Ángel Martínez Barradas, cada vez que él participa, de alguna manera, una parte, un pedacito de mi querido amigo está con nosotros, Roberto Martínez Barcilaso, a quien le mando un abrazo donde quiera que esté. Pues bienvenidos todos, ya estamos aquí y ya veo que ya hay comentarios. Gracias, gracias, Snooki Pizzu. Cintia dice saludos, poesía everywhere. Gracias a todos. Mi querida Mireya Ramírez Martínez, comparte por favor lo primero que venga a tu mente. Pues a mí me inquieta mucho tu poesía, tu visión del mundo. Me gusta cómo integras esta parte. Para mí poesía es muchas cosas, pero además este artículo en particular que escribiste me, me llena en una parte inefable. No tendría un discurso, una palabra, una precisión para decir, porque finalmente poesía, Dios, unidad, fraternidad, integración, sentimiento, ahí está todo eso junto.
Y sí, cada parte, cada poema es un trozo de nosotros mismos, pero es muy interesante cómo nos podemos descubrir en el otro a través de esas líneas de otro. Entonces, es algo más que para describirse, para experimentarse. Necesitamos tanto ser lectores asiduos de poesía y conectar con nuestros propios sentimientos y emociones y podernos identificar ahí en las palabras de otro, en la interpretación de otro, pero además de una manera tal que nosotros mismos tengamos la capacidad de trascendernos a ese momento, a esa circunstancia, a esas emociones que estamos viviendo en el momento. Entonces es como una invitación a que seamos tanto lectores como escritores de poesía. Hay Mi que querido, atreverse porque finalmente esto que sí, dices no siempre nos permitimos, ¿no? Cuando en realidad el dicho dice y dice bien, de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. gracias. Agradezco también a Luz Ro, que se está conectando con nosotros. Muchas gracias, Luz Ro. Dice, saludos. Gracias, Luz Ro. Hasta Tehuacán, Puebla, nuestro corazón unidos latiendo al unísono. Muchas gracias. Don Joe Barcala, el mexicano que publicó 5 de sus libros aprovechando la contingencia del COVID-19. Dice, hola a todos. Don Joe, comparte y juntos lleguemos a todas partes. Gracias, Don Joe. Participa en este análisis. Mi querido Javier Nolasco Pérez, esto de la hermandad que se va tejiendo entre poetas y este vínculo entrañable con la poesía, se puede ver desde fuera y se puede ver desde dentro, como de alguna manera lo bosqueja Mireia. Se puede ver como parte de ese fenómeno, ya sea como lector o ya sea como escritor, pero también se puede ver como muy ajeno totalmente a este fenómeno, ni como lector ni como escritor, y entonces pareciera que cuando se ve de manera muy distante, pudiera parecer una cuestión de rosa, una cuestión superficial, esto que estamos diciendo, pero para quienes lo estamos viendo desde dentro es verdaderamente vital e importante. ¿Qué opinas al respecto? Sí, efectivamente, inclusive mencionas un término en tu artículo, la fraternidad. Es importante o es interesante cómo es que se van formando estos lazos de fraternidad dentro de una comunidad. Personalmente, bueno, pertenezco, de acuerdo a mis gustos, a los videojuegos retro, una comunidad de gamers retro, y es interesante cómo es que nos vamos viendo, a pesar de que existen diferentes edades, porque si yo te platicara, hay doctores, hay maestros de ya arriba de los 40 años que son empedernidos en esta afición que es el coleccionismo. Y bueno, así como a mí me adoptaron, yo realmente tengo 2, 3 años aproximadamente que inicio en esta comunidad. Pues es muy bonito cómo te van adoptando y siendo parte de, en este caso que estamos hablando de la poesía, de los poetas. Si no mal recuerdo, lo platicamos en la ocasión pasada, de cómo es que este hashtag Poesía a las 8 empieza a reunir a diferentes escritores, a diferentes poetas, lectores también, y de verdad que es muy, muy bonito, una experiencia bastante, pues llamémosle, no sé, indescriptible, porque pues ahorita que estoy teniendo el gusto de platicar con Mireia, con Miguel, contigo, bueno, y con las demás personas que vas invitando al programa, de verdad que es algo muy loable esto que se está logrando con hashtag Poesía a las 8. Muy bien, mi querido Miguel, ¿cómo estás? Te veo muy atento. Bueno, de por sí eres serio, Miguel, pero detrás de esa seriedad hay una mente trabajando a todo vapor. Mi querido Miguel, yo creo que necesitamos como ver esto que estamos tratando desde una visión hermética, ¿no? Desde una visión un tanto oculta, esotérica, íntima, porque pareciera que empezamos a tocar venas muy humanas, muy sensibles, que nos hermanan no solamente con los poetas, sino con el universo en general. Buenas noches, Abel. Buenas noches, Mireia. Buenas noches, Javier. Gracias por la invitación, antes que nada, para participar en este programa. Y
llegando al punto que se menciona de la fraternidad en la poesía, es un tema que personalmente me dejó pensando muchas cosas. Antes de ahondar en lo que comenta Abel, de la cuestión hermética, la cuestión filosófica, a mí me gustaría plantear la idea de que el poeta, si bien vive en una fraternidad, en donde la poesía lo une, en donde la búsqueda del verso perfecto es lo que lo hermana con sus iguales, si bien es así, el poeta es esencialmente un individuo solitario. Existe la fraternidad en la poesía, sin duda, pero los poetas se mueven generalmente solos, porque la poesía, como lo dijo Mireya cuando citó a Abel, es parte de, representa o muestra una parte de nosotros mismos. Entonces, en este mostrarnos una parte de nosotros, estamos viendo la cuestión de la interioridad. Y yo creo que los poetas es cierto que se hermanan, se acercan unos con otros, pero al mismo tiempo se distancian, porque la escritura de la poesía al final es una práctica que se realiza en la soledad, en la distancia, en el alejamiento. El poeta puede tener poesía colectiva, puede tener poesía social, pero esta poesía siempre surge desde una zona de alejamiento del mundo, desde la cavilación, desde el sentir, pasando a esta cuestión de la poesía y el hermetismo que menciona Abel. Yo me acuerdo de las fraternidades herméticas. Últimamente he estado leyendo mucho sobre la teosofía, que es un tema que me ha interesado, y esto fue una fraternidad de finales del siglo XIX, en donde participaron poetas como Rubén Darío, que es el poeta que Abel nos comparte en su artículo. Rubén Darío es un poeta que vivió en la fraternidad de la teosofía, pero que al mismo tiempo escribía desde su soledad. Darío se fue a vivir a París y desde allá escribía cada uno de sus poemas. La fraternidad evidentemente va a tiempos antiquísimos y podríamos pensar quizás que los primeros poetas fraternos, por llamarlo de alguna manera, son los que encontramos en Grecia. Yo recuerdo, por ejemplo, la Academia de Platón, en donde convivían esencialmente filósofos y allí se consideraban hermanos. Pero dentro de esta fraternidad también tenemos a las afueras de la Academia de Platón otra fraternidad, que es la de los filósofos estoicos. Y aquí había poetas también. Y estos poetas y estos filósofos eran hermanos, hermanos en el sentido de que buscaban lo mismo, que es la fuente de la vida, que es la belleza, es la explicación del mundo. El tema me parece sumamente interesante y, en resumen, lo que más me hizo pensar fue que si bien el poeta es un individuo fraterno, esencialmente su poesía se crea en solitario. Hashtag poesía a las 8. Isnukipitsu Cintia dice: las letras son necesarias, son refugio y sanación. Uno escribe para no morir, aunque se deje el cuerpo terrenal. Las letras se quedan y resuenan. Hashtag poesía a las 8. Gracias a todos los compañeros que ya veo se están conectando. Ya saben que sus comentarios los vamos publicando si ingresan a Abel Pérez Rojas 2, que es la fanpage de origen de esta señal. Luis Ramos también manda saludos desde grupos. Hashtag poesía a las 8. Laurita Monsiváis, la incondicional, ya llegué tarde. Bueno, gracias, Laurita. Tú comparte y juntos lleguemos a todas partes. Queridos compañeros, Mireya, Miguel nos pone en un ambiente esotérico. Entiéndase lo esotérico como lo
lo oculto, lo que no está al alcance inmediatamente, lo vedado, y que implica cierto esfuerzo, cierto nivel o ciertas experiencias íntimas para entender y adentrarse en esto. Hay una relación muy estrecha con uno mismo cuando nos adentramos en la poesía, pero también para con los demás. Y es una ocasión para experimentar la otredad, mi querida Mireia. ¿Qué más ideas vienen a tu mente después de escuchar la primera ronda de participaciones? ¿Sí me escuchas, Mireia? Pues mira, yo creo que es muy importante el que podamos darnos. Sí, claro, te estoy escuchando. Eh, Creo que es muy importante el que nos demos oportunidad de navegar otros mundos, de encontrar otras experiencias y encontrar otras vidas, porque eso enriquece nuestra propia existencia. Cuando nosotros podemos trascender nuestra propia circunstancia a partir de las ideas, de los pensamientos, de las palabras, de las imágenes, de las vivencias, de los dolores, de las circunstancias del otro, entonces en nosotros se evoca muchísimo más. Ahora hoy en día las ciencias en general están yendo llevándonos a unas eh, dimensiones que a lo mejor hemos experimentado de siempre, pero que no hemos sido conscientes ni hemos rescatado para poder trascender a partir de eso. Y me voy a este poema que citabas de Rubén Darío, donde al final dice, sin entender comprendo, también soy escritura, y en ese mismo instante alguien me deletrea. Esa forma en la que estamos en nosotros, en nuestra realidad, trascendiéndonos a nosotros mismos a través de los otros, ese es el punto de conversión, ese es el punto de encuentro entre nosotros y los otros, ese es el punto de confluencia que nos da que nos abre estas puertas, la poesía, justamente la poesía y no ningún otro género literario más. Entonces, por eso decía, no hay manera, no hay palabras de poderlo explicar, ¿no? Es más bien invitar a que lo experimenten, a que cada uno encuentre este espacio propio para poder recrearse, recrear la realidad, recrearse a sí mismo y encontrar cómo ser deletreado también por los demás. Ay, me dejaste pensando, mi querida amiga. Extremadamente pensativo esto de aprender a leer en uno mismo y aprender a leer en los demás. Mi querido Javier Olasco Pérez, de alguna manera en tu primera participación acudiste a algo que te era muy común. Tuviste que ir a los gamers para vestirte en esa experiencia, para traer, para revivir esa experiencia y a partir de eso común, hablar de algo en donde tal vez digas, no me es muy conocido, apenas estoy entrando, falta más meterme en este camino, pero cuando te vistes en esa experiencia que ya te es común, entonces como ya te sientes con mayor confianza para seguir avanzando en este tema. De alguna manera entiendo que es un poco lo que dice Mireia, aprender a leer, a escribir, a deletrear, a balbucear en el mundo íntimo de la poesía a partir de algo que es muy conocido. El lenguaje de la vida misma pareciera que está en medio de todo esto y que estamos hablando precisamente de la vida misma. ¿Qué opinas? Sí, inclusive, bueno, lo platicamos, lo comentábamos la ocasión pasada, cuando te preguntaba, oye, ¿y qué onda? ¿Cómo puedo hacer para empezar a escribir? O cómo puedo relacionar mis ideas? ¿O cómo le doy forma? Estuve pensando y yo considero, aunque parezca un tanto ilógico, pero si queremos aprender a escribir, ¿cómo podemos iniciar? Pues escribiendo. Si queremos comenzar a leer, pues necesitamos llevarlo a la práctica. Es muy bonito esto que con lo cual cerraste tú en el artículo, cómo te sientes cobijado por los demás, por la fraternidad, por los hermanos de los poetas, que si bien
no podemos estar de manera presencial estrechando la mano, yo creo que se siente ese calor, pues sí, esa fraternidad, ese amor, aún estando del otro lado de la pantalla. Y esto se logra gracias a pues estos medios y bueno, también la escritura, la lectura y por qué no, también estas mesas de diálogo para conversar bueno, en este momento, la poesía. Yo creo que eh, sí es importante que se le vaya dando difusión, inclusive lo que mencionaba, o lo que siempre mencionas, comparte, comparte y lleguemos a todas partes. Como fraternidad, como unión, si queremos trascender, es importante que vayamos llamando a más, que los vayamos cobijando como miembros, como parte de ser un grupo inclusivo, no exclusivo, y yo creo que esta iniciativa hace que se pueda llegar a más lugares y con más personas. Gracias, mi querido Javier Nolasco Pérez. Mi querido Miguel Ángel Martínez Barradas, hay una especie de aventura en el mundo poético, hay que adentrarse. Recuerdo como si fuera una ocasión para vivir nuevamente la vida, porque la poesía es la vida misma, y entonces no se puede transmitir, sino hay que vivirlo. Pareciera, como por ahí se dice, que el secreto se conserva por su propia naturaleza, mi querido Miguel Ángel Martínez. Así es, Abel. Bien dices, es una experiencia, la poesía, una experiencia que únicamente se entiende cuando se vive. Uno podrá explicar o podrá intentar decir lo que la poesía transmite, lo que la poesía genera en el espíritu de quien la asimila, pero no es sencillo, porque la poesía, y lo hemos dicho, es una experiencia, y esta experiencia me gustaría encaminarla con las palabras que dijo Mireya y que me parecieron muy pertinentes cuando ella menciona esta necesidad de trascendencia, pero además esta trascendencia está fundamentada en lo que es el lenguaje, en la palabra. Y bien nos decía Mireya, que citando al poema de Darío, que somos palabras, que somos textos que dicen, pero también esperan ser dichos. Esto me hizo pensar en la importancia que tiene el lenguaje, porque finalmente la poesía es lenguaje, ya sea que la encontremos en el poema o en otro lugar, es lenguaje, la poesía es sentido, pero para que este sentido pueda ser experimentado, y aquí regresamos a la importancia de la experiencia, nosotros debemos de tener la capacidad de entender, pero además de decir. Si no decimos, no existe el mundo. El mundo existe porque la poesía lo dice. El mundo existe porque la poesía lo canta. Si la poesía no dijera, no cantara, el mundo no existiría. Porque ahora mismo nosotros, por ejemplo, nos comunicamos gracias a la palabra, y cuando termine esta sesión, seguiremos con nuestros caminos individuales, pero a través de la palabra. Y es que todo lo que vemos es lenguaje, pero no todo lenguaje es poético. Allí hay que hacer una diferencia. Para que el lenguaje poético surja, debe de intervenir el poeta. Y bien decían que todos tenemos un poco de poetas, pero es una especie de despertar lo que se necesita para llegar a desarrollar estas capacidades que nos van a dar la experiencia poética. Esta experiencia, y con esto termino para no alargarme mucho con mi intervención, esta experiencia poética me recuerda mucho a la experiencia de los poetas místicos, a las experiencias de los éxtasis, como por ejemplo Santa Teresa y San Juan, que tuvieron estos éxtasis que intentaron plasmar en su poesía,
pero difícilmente nosotros los llegaremos a entender fácilmente, porque así como el éxtasis es una experiencia, el poema es otra experiencia. Es decir, cuando leemos a estos místicos, estamos frente a la doble experiencia. Y aquí me gustaría, por último, citar las palabras que dijo Javier. Él muy bien dijo la importancia de compartir. Lo que no se comparte, lo que no se da, se destruye en sí mismo. Y si la poesía no alcanza a la sociedad, sencillamente desaparece, porque todo poema, todo poeta espera siempre a un lector. Todo poeta espera siempre a un lector y un lector siempre espera ser cautivado por un escritor. Porque al fin y al cabo, un buen libro siempre representa una mano amiga. Hashtag poesía a las 8. Preparen sus poemas, queridos compañeros. Por ahora, rápidamente ingreso al Círculo de Escritores Saber Sin Fin y me topo con Bellamel, la asidua Bellamel. Y veo que ya hay algunas de sus publicaciones que esperan ser leídas. Así es que vamos a ver qué es lo que nos está compartiendo nuestra querida Bellamel. Dice: destellos. Llevo guardado ese calor que presumo. Alguien querrá, calor lleno de misterio plasmado de credulidad. Grabada en mi mano la certeza de querer dar ese aliento. De mi esfuerzo por tu felicidad, de mi camino por ausentar tus miedos. Destello en mis ojos del poder de decir te quiero, de los colores centellando por un abrazo, por tu mirar. He cargado a cuestas la penumbra de mis lágrimas, en mi valor la osadía de mi historia y en mi cuerpo las sombras del haber podido amar. Hashtag poesía a las 8. Y en el grupo también de Círculo de Escritores vemos que se está transmitiendo nuestra señal, eso nos da mucho gusto. Hashtag poesía a las 8. Marcel Moranchel dice: bueno, nos invita a un taller que se llama Libera tu espíritu a través de la escritura, 4ª generación, impartido por Marcel Moranchel. Informes, marcelmoranchel@gmail.com. marcelmoranchel@gmail.com. 4 módulos trimestrales, nos dice nuestra querida amiga Marcel Moranchel. Bueno, Mireya, ¿qué poema nos preparaste para esta ocasión? Pues mira, más bien me tomaste, más que con poema, quería traer a colación parte de una publicación que hace la UNESCO justamente acerca de la poesía, y es de la pluma de Tanela Boni, que ella es vicepresidenta de la Federación Internacional de Sociedades Filosóficas, y dice: la poesía está hecha de un compartir sensible. De este modo, forma al ser humano en cuerpo y alma, y al emprender los senderos de la emoción, de la sensibilidad, de la imaginación, transmite conocimientos y valores humanos, el sentido del bien y del mal, la historia, las proezas de las mujeres y los hombres, las tradiciones antiguas y el vínculo con la naturaleza. La poesía despierta los sentidos mediante las palabras y la creación de belleza en el lenguaje. También cultiva la imaginación y la memoria. Es toda una realización de las facultades corporales y anímicas del ser humano, porque la forma de cuanto se dice o escribe es tan importante como el sentido del mensaje. Como dijo Paul Valéry en su Ego Escritor, el poeta no tiene por finalidad comunicar un pensamiento, sino despertar en los demás un estado emocional en el que nazca un pensamiento análogo, pero no idéntico al suyo. La idea desempeña en él, como en los demás, tan solo un papel parcial. Hashtag poesía a las 8 de la noche con 39 minutos. Javier Nolasco Pérez, ¿algún poema que tengas ahí bajo el brazo? ¿Alguna de tus líneas, de tu propia inspiración? Sí, bueno, más que de mi inspiración, me gustaría compartir algo que he estado planeando con un amigo, inspirado en ti, en tu iniciativa. Estamos empezando algo así como un espacio precisamente para reunir a estos poetas, este amigo
a quien aprecio desde el bachillerato, escribe, y bueno, lo cito. Ciclos. Primer ciclo. Comenzó como siempre con el deseo de poder, la razón contra el corazón. Tu nombre comenzaba con la 17ª letra para el amor. Fue cuando me preguntaron por primera vez si te amé. Y lo único que pude decir. Tanto que la protegí incluso de mí, de mi juventud, mi experiencia, pero como todo en esta vida te esfumaste, cual estrella fugaz. Es algo que me gustaría, compartir. Y otra de las cosas, tocando un poco el artículo de Miguel Ángel, muy interesante, por cierto, el cómo plasma en las letras esta teoría, me hizo recordar a Shakespeare. Una de las líneas escribe: la vida es muy corta para amarte en una, prometo buscarte en la otra vida. Yo creo que son palabras, y bueno, leyendo un poco, porque me llamó la atención, me atrapó esto que compartió Miguel Ángel, de la historia de Shakespeare con su esposa, que bueno, años más tarde vemos a la actriz Anne Hathaway con su esposo, el cual tiene un parecido con los rasgos físicos muy similares a William Shakespeare. Entonces, mi participación es con esto, con el poema o con las líneas de mi amigo, y bueno, con la aportación que hizo Miguel Ángel en cuanto a esa parte de que estamos buscando nuestras almas gemelas. Su artículo Amor para Indecisos, ¿no? Amor para Indecisos, su artículo publicado en Saber Sin Fin en la categoría de artículos de educación, se los recomendamos ampliamente, el más reciente artículo de Miguel Ángel Pérez Barradas. Miguel, ¿algún poema que tengas a la mano que hayas considerado oportuno para leer en esta ocasión? Claro, con gusto les leo un poema breve que tengo aquí preparado. No tiene título mi poema y dice de la siguiente manera: ahora que somos menos, hay que amarnos más. La hora se achica y la piel dibuja surcos en los que se atora el polvo de los que ya no están. Ahora que somos menos, hay que comenzar a hablar, a buscar la palabra incierta que ha de sacarnos de esta pared de huesos, del laberinto que con uno menos se enfría más. El muro de cráneos sobre el que hoy caminamos es la cosecha del amor sembrado. Hashtag Poesía a las 8, Miguel Ángel Martínez Barradas, aquí en hashtag Poesía a las 8. Pues mi querido Miguel Ángel, Javier, mándenme sus poemas y los publicamos en Saber Sin Fin para que estén al alcance de los demás, ¿vale? Bueno, Círculo de Escritores Saber Sin Fin, si me lo permiten, rápidamente hago un recorrido por el Círculo de Escritores Saber Sin Fin y me topo con que el pícaro, el pillín de Gengis Geng, nos dice: el amor es la convergencia de los cuerpos, el abrazo de los labios, las caricias de las manos, la sincronización del alma y del corazón. El amor es la fuerza de la liberación, es la refrescante energía lunar, el éxtasis de la creación, es la energía celestial que ilumina el espíritu, llenando el límbico de pasiones y bendiciones. Es el vaivén de las emociones donde se mecen extasiados los cuerpos, sembrando la vida en el universo. Y nos pone esta bella imagen el buen pícaro picarín de Gengis Gen. Hashtag Poesía a las 8. También, ya del poema, o del artículo que hemos traído a colación para establecer este diálogo, les comento que no dudo en sostener que cada poema que escribimos es una especie de trozo de lo que somos, de lo que muchos afirman en nuestra alma, y que el conjunto de poemas va poniendo a la vista eso que vamos descubriendo de nosotros mismos. En esa profundidad que solo algunos poemas y poetas consiguen, es en donde se tejen los lazos fraternos.
Dice que es una especie de hermandad que rebasa conceptualmente con mucho eso que algunos llaman complicidad. La fraternidad poética puede explicarse ampliamente acudiendo a diversas áreas del saber, pero en lo particular prefiero vivirla, dar cuenta desde su seno de su existencia y sus bondades. La fraternidad poética nos levanta de la depresión, previene la soledad, aporta rutas de salida a nuestros problemas, literalmente nos da de comer cuando las monedas escasean de los bolsillos. Por los lazos tejidos desde la poesía, algunos han conservado la vida, pero más han salvado la existencia. La poesía es solidaridad, compañerismo, camaradería, unión, ayuda, hermandad. Somos hermanos como raza y lo comprobamos en las letras. Hay un poeta latente en cada uno de nosotros. Algunos logramos sacarlo a flote, pero para otros es cuestión de tiempo. Por eso, cuando acudimos a estas fibras, se establece un clic existencial indescriptible, pero altamente significativo. Hashtag Poesía a las 8. Pues así va en esta línea el artículo que publiqué el domingo pasado y que he traído a colación para establecer como diálogo en esta mesa de análisis. 8:46, y agradezco los comentarios de Lilia Rivera. Gracias. Dice, los límites de mi poesía son los límites de mi lenguaje. Mireya Ramírez Martínez, yo sé que tienes mucho que aportar y no quisiera que se quedara en el tintero, porque ya casi vamos entrando a la recta final de este programa. Bueno, yo creo que, insisto, ¿no? Mi postura en esta ocasión es de una invitación permanente a explorar en nuestros sentimientos, explorar nuestros pensamientos, a escribir y escribir todo lo que sea necesario para que podamos ir encontrando esas formas que nos satisfagan más, esas ideas, esas pinceladas de imágenes que nos van dejando un mejor sabor de boca y que podemos compartir. Yo creo que rescatar la poesía en estos momentos en los que estamos viviendo, podríamos hacer realmente un mundo mejor. Habíamos perdido demasiado en la forma en que vivíamos, ¿no? Las prisas, el tiempo, ir tras dinero, vivir ahogados de compromisos y de cosas, nos habían borrado de nuestra propia humanidad. Entonces, este es un muy buen momento para poder volver el alma a la poesía, volver a su esencia, a ese compartirse, a ese darse, a esa fraternidad entre todos nosotros y empezar a explorarla y cultivarla otra vez y acrecentarla muchas veces. Entonces, hay que darse esa oportunidad de ser partícipes en hashtag Poesía a las 8. Gracias, dice don Joe Barcala, tal día como hoy, yo debería cumplir 40 años. Decíamos, un hombre tiene siempre la edad de la mujer que ama. Decíamos, una mujer tiene siempre la edad del hombre que ama. Y así, todos los 6 de marzo ella cumplía un año menos y todos los 16 de junio yo cumplía un año más. Batania, también conocido como Neo Rabioso, es un poeta español que, con un aerosol negro como pluma, decora las calles con lemas y versos de sus poemas. Hashtag Poesía a las 8. Tal día como ayer, yo debería cumplir 40 años. Batania. Hashtag Poesía a las 8. Javier Nolasco Pérez, ¿algún poema? ¿Otro comentario? ¿Qué te inspira? ¿Qué te llega a estas horas? A mí no quiero inducir al vicio, pero sí se me antoja algo amargo o algo que me inspire, no sé, Miguel, a lo mejor un mezcalito o una cerveza. Pero bueno, todavía hay muchos niños viendo la transmisión y me refiero a los niños. Horario familiar. ¿Qué nos aportas, mi querido Javier? Pues me gustaría recalcar la importancia de pertenecer a una fraternidad, de pertenecer a una comunidad y de reforzar estos lazos que si bien no son físicos, sino sobrepasan
el ámbito físico. Yo creo que es muy, muy interesante y muy importante también lo que comentaba Mireya, de comenzar a escribir, explorar el mundo de la escritura, de la lectura, y bueno, qué mejor que en los inicios de que estés adentrándote al mundo, pues cobijarte y refugiarte con poetas, con comunidades, con la fraternidad, como lo es hashtag Poesía a las 8. Entonces, eh, repito lo que mencionaba en un inicio, lo bonito que es esta iniciativa de hashtag Poesía a las 8, cobijar y reunir a poetas de diferentes partes, darles ese espacio para que ellos compartan y, bueno, no mueran con el transcurrir del tiempo, sino más bien se inmortalicen esas líneas, esas letras. Y si bien lo comentaba Miguel Ángel hace un momento, el poeta necesita a un lector, bueno, parafraseándolo, pero se me quedó muy, muy grabado eso, que un poeta requiere o necesita a un lector. Y qué mejor que con esta iniciativa de hashtag Poesía a las 8, este espacio, esta fraternidad que ha iniciado, pues está dando vida y yo veo muy, muy buenos resultados. Pues hashtag Poesía a las 8, Miguel Ángel Pérez Barradas, tu penúltima participación, Miguel. Gracias, Abel. Pues a mí me gustaría compartirles un poema, precisamente atendiendo a esto que nos dice Abel, de que se le antoja algo amargo. Yo creo que más amargo que el mezcal, que el tequila o que una bebida fuerte siempre va a ser el desamor. En ese sentido, me gustaría compartir un poema que va en esa tonalidad y que dice así: esta es la canción de los amantes, la de aquellos que tímidamente se acercan y entre risas se alejan, la de los que se besan y cuando se despiden, entre pasos voltean a ver si este otro aún sigue ahí, también volteando, también esperando a que suceda de nuevo, esperando revivir el encuentro que entre tentaculares abrazos y enredadas palabras desaparece. Esta es la canción de los amantes, la que suena para los que se sonrojan, para los que dan su vida, para los que idealizan, para los que aman. La canción de los amantes no tiene tonada, tampoco tiene letra. Por eso algunos no se la saben todavía y la silban pidiendo que alguien se las cante. Esta es la canción de los amantes, la que te enseña poemas, la que te habla de amor, la que te dice poesía eres tú y que mientras ahora entonas, te hace recordar a esa persona a la que le cantas. Esta es la canción de los amantes, la de los que empiezan, pero también la de aquellos que de tanto cantarla, hoy olvidan su melodía, porque la canción de los amantes deleita al inicio y fastidia al final, aplasta el corazón y deja sangre donde un día hubo rosas. Por eso, si amas al otro, no le cantes la canción de los amantes, no le enseñes la tonada, no se la murmures al oído. Esta es la canción de los amantes, la que habla de los amores imposibles que por hacerlos verdad, hoy ya no existen. Hashtag Poesía a las 8 de mi inspiración. Resistirse de nada sirve, porque el tiempo es imparable, irreversible, dictatorial, y lo apilable estorba tarde o temprano, como aquellas hojas desprendidas del calendario colgado en la pared, que ahora, desde el oscuro rincón, miran con nostalgia su pasajero reinado de 24 horas. Hashtag Poesía a las 8. Mireya Ramírez Martínez, ¿qué te llevas? ¿Qué nos dejas? Pues muchas emociones dentro, muy complacida de este espacio, de compartir con Miguel, con Javier, contigo,
estos momentos con nuestro auditorio, con la gente del Círculo de Escritores que nos acompañan y que hace posible que siga existiendo la poesía. Muchas gracias, mi querida Mireya. Javier Nolasco Pérez, ¿qué te llevas? ¿Qué nos dejas? Pues la verdad, una sensación muy gratificante, lo externaba la ocasión pasada, me motiva, me emociona estos espacios y bueno, qué mejor que ahorita haber compartido con Mireya Ramírez, con Miguel Ángel, contigo, eh, pues es la invitación a escribir. eh, en en cierta ocasión también me comentabas algo que también quisiera rescatar y citar. Tú escribe lo que se te venga a la mente, que vas caminando y no sé, ves un árbol, toma el bloc de notas de tu teléfono, escríbelo y posteriormente llega la inspiración para darle forma. Entonces, de verdad que me quedo muy satisfecho con esta mesa de diálogo, repito, muy motivado, muy inspirado para continuar y darle pues difusión a esta iniciativa que es hashtag Poesía a las 8. Un gusto compartir con Mireya, con Miguel Ángel y contigo este espacio. Gracias, Javier Nolasco Pérez. Don Joe Barcala, el mexicano que publicó 5 de sus libros aprovechando la contingencia del COVID-19, dice, La canción de los amantes, muy bella. Felicidades, Miguel. Leticia Díaz Gama, coordinadora del Círculo de Escritores Saber Sin Fin, dice, saludos, Lili. Gracias a Lilia Rivera. Pronto te vamos a tener aquí, mi querida Lidia. Pronto, porque haces falta. Bueno, Miguel Ángel Martínez Barradas, ¿qué te llevas? ¿Qué nos dejas? ¿Cómo quedas después de estos poco más de 45 minutos? Quedo muy contento y con nuevas enseñanzas. El comentario de Javier de que hay que escribir y escribir es un consejo que a mí también me dieron cuando tenía estas dudas de cómo uno escribe. Aunque suene increíble, la respuesta es sencillamente escribe. Pero también lo que yo recomiendo mucho es leer y leer mucho antes de dar el paso de la escritura. Y además me quedo con una idea de Mireya que me pareció muy importante y es que nos demos cuenta de que antes de esta contingencia precisamente vivíamos apurados, vivíamos sin detenernos a mirar los detalles de la vida y la importancia de las personas que nos rodean. Muchísima gente ha muerto y además el confinamiento nos ha hecho sentir de repente ansiosos. Cuando la contingencia termine, no debemos de ser los mismos. Así como cuando empezamos un poema y al terminarlo no somos los mismos, así tampoco debemos de ser los mismos al salir de esta contingencia sanitaria. Claro. La poesía transforma y transforma desde que uno empieza un verso y termina de leer el último o de escribir el último. Asimismo, la contingencia nos transforma. Y si empezamos siendo débiles, debemos salir de esto precisamente con un espíritu de compartir, porque compartir es lo único que nos va a salvar. Allí es donde se establece la hermandad, mi querido Miguel Ángel. El compartir, yo les quiero decir que yo quiero agradecer a muchos de mis amigos poetas, escritores, promotores, gestores de la cultura, porque gracias a sus consejos, a su ánimo, a su apoyo incondicional, seguimos adelante con sabersinfin.com y por supuesto, siempre a mi familia que no menciono, pero siempre está ahí. Bueno, gracias Mireya, muchas gracias. Saludos a todos, es un gusto. Abrazos. Javier Nolasco Pérez. Un gusto haber compartido este espacio. Gracias. Mi querido Miguel Ángel, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Yo soy Abel Pérez Rojas y te recuerdo que quien ama cuando muere,
es solamente para evolucionar. Mañana tengo una entrevista extremadamente interesante. Tendré conmigo a un maestro, le adelanto, que siendo experto de vinos, escribe melodías clásicas inspirado en los vinos, inspirado en el efecto místico de los vinos. Mañana lo tendré en hashtag Poesía a las 8. No se pierdan, los espero como público. 9 de la noche con 1 minuto. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.